Ser podcast. Casi el 40% de los españoles no diferencia unas gafas homologadas, las que nos protegen de la radiación ultravioleta, de aquellas que no lo hacen. Este es el resultado de una prueba piloto que hizo el verano pasado el Fórum de Gafas, Lentes y Monturas y la asociación Visión y Vida. Lo cierto es que aún son muchos los consumidores que se compran las gafas en kioscos, mercadillos o en el Top Manta, en lugar de hacerlo en los establecimientos especializados. Son más baratas, pero nadie nos asegura que sirvan para protegernos de los rayos ultravioleta, y esto puede tener graves consecuencias para nuestra salud ocular. Las gafas de sol, dicen los expertos, son tan importantes como el protector solar para la piel, y a pesar de ello priorizamos la estética a la protección. Para saber más nos hemos acercado al Instituto Oftalmológico del Hospital Gregorio Marañón, donde conversamos con el doctor Nicolás López. Lo primero, ¿cuidamos los ojos, la salud ocular lo suficiente? Quiero creer que sí, pero con lo que veo algunos días en la consulta me doy cuenta de que igual no es todo lo que nos gustaría. Nos llegan cosas que a veces dices, Dios mío, ¿dónde han estado?, ¿no? Por ejemplo, no sé, gente con cataratas que están prácticamente ciegos. Dice, en este país que tenemos acceso a la sanidad pública universal, pero hay mucha gente que por miedo, por lo que sea, pues aparece en consulta con cuadros ya casi de ceguera, que se han quedado en su casa sin ir al médico. Aquí hay gente muy dura, somos un país de gente dura, sí. ¿En verano los ojos necesitan cuidados especiales? Hombre, lo que diferencia el verano del resto del año son básicamente dos cosas. Uno, el aumento de la radiación ultravioleta, y otro, la humedad ambiente. Básicamente es una época más seca y es una época en la que tenemos más radiación ultravioleta. Entonces, por un lado, el tema de la radiación ultravioleta, pues el mecanismo principal de protección son las gafas de sol, ¿no? Hay un montón de daños posibles, que si quieres luego hablamos de ellos, el daño que puede producir la radiación ultravioleta. Y luego, por otro lado, la disminución de la humedad del ambiente hace que gente con una producción lagrimal relativamente límite pues pueda experimentar síntomas de sequedad ocular justo en estas épocas. Hay zonas de España que la notan menos, o sea, las zonas de costa que tienen más humedad ambiente, pues es un tema que no es problemático, pero aquí en Madrid, que estamos en una zona en plena meseta, esto es una zona de muchísima sequedad ocular, hay muchísima sequedad ambiente que eso desemboca en sequedad ocular. Decía que los rayos ultravioleta pueden provocar daños importantes. ¿Cuáles son? Hombre, los rayos ultravioleta, digamos que podríamos distinguir dos tipos de daños. Uno, el daño agudo que llamamos, que es el daño que se produce por un exceso de ultravioleta ahora, o sea, he tenido mucho radio ultravioleta ahora y eso me genera un daño ahora, que eso, el principal, es lo que llamamos las queratitis por fototóxicas, que es un daño en la córnea. El daño en la córnea es muy típico, da mucho dolor y sensación de cuerpo extraño y mucho lagrimeo. Entonces, eso es muy típico, por ejemplo, cuando estamos muy expuestos. En el caso del verano, por ejemplo, nos puede pasar en la playa porque se suma el sol que nos viene directamente con el rebotado del mar, con el rebotado del agua, entonces tenemos como una especie de doble radiación ultravioleta. También es una cosa que es muy característica en la época de invierno en la gente que va a esquiar. Por eso, porque los ultravioletas rebotan en la nieve y producen el daño sobre la córnea. Es una cosa muy dolorosa. Como el daño ultravioleta se carga, digamos, el ADN de las células no mueren en ese momento, mueren al cabo de unas horas cuando intentan reproducirse. Entonces el daño empieza al cabo de unas horas, es decir, tú te vas a la playa, has estado mirando al mar o te has ido a esquiar, has estado en la nieve sin gafas, tú estás muy bien ese día, pero esa noche, a mitad de noche, empieza un dolor horrible de ojos y eso es lo característico de ese tipo de daño. Ese es el daño que llamamos agudo en el momento. ¿Cómo se trata? Es una cosa que en realidad se cura sola. Lo que intentamos, eso en 24 o 48 horas, la propia córnea es capaz de regenerarse y se recupera, pero nosotros le ayudamos utilizando algún tipo de gotas que lleva algunos regeneradores para la superficie corneal y además poniéndole antiinflamatorios y cosas para disminuir el dolor. Y fármacos para disminuir el dolor, porque realmente se pasa muy mal, ¿eh? O sea, son cosas muy, muy dolorosas. Hay que tener en cuenta que la córnea tiene una sensibilidad 500 veces mayor que la del pulpejo del dedo. Entonces, cualquier tontería en el ojo duele mucho, mucho, aunque sea poca cosa. Eso respecto al daño agudo. Respecto al daño crónico, el que nos produce el paso del tiempo, gente que está muy expuesta a los rayos del sol, a los ultravioletas,
y no se protege, pues pueden producir cataratas. La catarata es una cosa que lo puede acelerar el hecho de que haya más radiación ultravioleta. La degeneración macular, que es un daño, la principal causa de pérdida de visión en nuestros mayores, que además es muy grave y difícilmente reversible. Y esa también se sabe que la radiación ultravioleta influye, además de otros datos genéticos, pero la radiación ultravioleta excesiva influye. Y también unas lesiones en la superficie del ojo que se llaman pinguéculas o pterygium, que son unos crecimientos vasculares que aparecen en la superficie del ojo y que eso se deben a que la órbita, digamos la parte alrededor del ojo, tiene forma como de antena parabólica. Entonces la luz rebota por debajo de las cejas y en el ala de la nariz y rebota y toda se concentra en el ángulo interno del ojo. Y es en esa zona en la que se producen esas formaciones vasculares que son producidas por esos ultravioletas. Y eso es un daño acumulativo con el tiempo. Por eso no solamente decimos en gente más sensible, sino que te protejas en el momento terrible de la nieve o de la playa, sino por eso en gente que está muy expuesta al sol, la recomendación es que se protejan durante el tiempo que están expuestos al sol. ¿Y esa protección son unas gafas? Eso es, las gafas de sol son el principal medio que tenemos para protegernos. No hay que confundir el que las gafas sean muy oscuras con que nos protejamos del ultravioleta, que parece que hay gente que sí que lo confunde y que cuanto más oscuras mejor. No, lo más oscuro lo que nos protege es de la luz visible. La ultravioleta, como su propio nombre indica, está más allá del violeta. O sea, son luces que no somos capaces de captar. No digo luces, es un error, es longitudes de onda que no somos capaces de captar. Y están más allá. Y eso, el hecho de que la gafa sea muy oscura no quiere decir que lo pare. Entonces, eso, pues las gafas de sol, hay muchas que tienen el marcado CE, ese que tienen muchos productos. Pues en Europa, una de las cosas, la regulación lo que dice es que cualquier cosa que tenga ese marcado CE nos protege de un mínimo de un 90% de la radiación ultravioleta. Pero no todas las gafas sirven, ¿no? Si tiene marcado CE, el marcado CE de la Comunidad Europea, ese quiere decir que nos protege de toda la radiación por debajo de 380 nanómetros. Pero los ultravioleta pueden llegar hasta 400. Y ese 10% de radiación que queda entre 380 y 400, esos son gafas en las que tienen un marcado que pone UV400. O sea, eso viene en las propias gafas. Hay unas que ponen CE y otras que ponen UV400. Entonces, con CE tienes una protección muy alta, pero no 100%, y con UV400 tienes un 100% de protección. Y el aumento de color y tal lo que te hace es bajar la cantidad de luz que recibes, pero no, la ultravioleta va por otro camino. ¿Y las que no tienen ninguna pegatina? Yo no me fiaría de ellas. Muchas son casi diría yo de juguete, ¿no? Y también, hablando de juguete, también no hay que confundir otra cosa, que es que las gafas de juguete de verdad, de niño pequeño, de la señorita Pepis, esas de tal, también pueden tener el marcado CE, pero tienen el marcado CE de seguridad, de que no se van a romper en pedazos, tal, pero no es un marcado CE de que tienen protección ultravioleta. Hay que tener cuidado con eso. Unas gafas con etiqueta CE, pero que estén rayadas, ¿te pueden proteger igual? Bueno, depende del rayado. Hay veces que solamente la superficie, una cosa muy superficial, que como veo de todo todos los días, pues hay gente que viene con gafas horribles y otros pequeños arañazos no tienen ninguna repercusión. Yo hoy te iba a enseñar las mías. Es que siempre las rayo. Las de ver, las del sol, todo. Bueno, pero esto es mínimo. Esto son pequeñas rayaduras, pero vamos, esto no tiene ningún problema. Esto, si vieras lo que veo yo todos los días, esto es nada. Esto es de alguna vez que la he dejado boca abajo, que es una cosa que no se debe hacer con las gafas, es dejarlas apoyadas sobre la cara del cristal, porque eso es lo que las raya más, el rozarlas contra una superficie fija. ¿Depende el precio de la calidad de la gafa? Bueno, ya sabemos todos que lo que valen las cosas no es siempre lo que pagamos por ellas, ¿no? Hombre, a ver, si pagas un dineral por unas gafas, lo normal es que tengan toda la protección adecuada, ¿no? Pero muchas cosas, pues el efecto marca también influye muchas veces en el precio. Es verdad que las gafas muy caras, evidentemente, van a cumplir todas las prescripciones mínimas que pide la Unión Europea, pero también puedes conseguir gafas
a precios más módicos que no sean de marca, que si llevan lo del el UV400 te van a proteger del 100% de los rayos ultravioleta, ¿no? ¿Es cierto eso de que según el color de los ojos puedes tener más problemas o es totalmente falso? Es real. La gente que tiene el ojo claro tiene menos pigmento. Entonces tiene menos pigmento no solamente en el exterior del ojo, que es el iris, sino que el iris se continúa por detrás. El iris forma parte de una capa del ojo que se llama la uvea. Entonces hay menos pigmento no solamente en el iris, sino en el resto. El ojo en el fondo es como una cámara de fotos. La luz que entra dentro es una cámara oscura. Entonces se absorbe toda por la retina, se absorbe para transmitir una información. Pero hay una serie de pigmentos dentro, en el epitelio pigmentario y en la uvea hay un pigmento que hace que la luz se quede absorbida ahí, pero si tienes poco pigmento, esa luz rebota porque no se absorbe al llegar contra la pared final del ojo, rebota y empieza a rebotar dentro de la caja oscura. Y eso es lo que produce el deslumbramiento en gente de ojo claro. Y además la sensibilidad, al no absorberse por esas capas pigmentadas, la sensibilidad a que otros tejidos se puedan dañar. Por eso la gente de ojo claro es un poquito más sensible al daño por la luz. Para terminar, doctor, consejo para que nos cuidemos bien la vista, los ojos este verano. Hombre, yo creo que la protección cuando salgamos a estar expuestos al sol, igual que nos protegemos la piel, nos protegemos también los ojos con las gafas de sol. Y para el tema de la sequedad que nos puede producir el ambiente, pues la utilización de lágrimas artificiales para situaciones, sobre todo en las que además de la sequedad ambiente haya mucho viento o vayamos a fijar la vista, que parpadeamos menos, en esas situaciones en la utilización de alguna gota de lágrima artificial. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.